Naturaleza jurídica del fideicomiso. Una obra del doctor Miguel Acosta Romero. El acto jurídico y la teoría del negocio jurídico. En México la legislación es poco clara para determinar la naturaleza jurídica del fideicomiso. Desde luego, los pocos artículos de la ley cambiaria que se ocupan del fideicomiso y que desde el origen de este lo regula, no proporcionan mucha luz acerca de cómo puede ser clasificado el fideicomiso, lo cual ha dado origen a polémicas sobre el tópico. La doctrina mexicana se encuentra muy dividida sobre el particular, según veremos más adelante, y en esta desorientación debe atribuirse fundamentalmente a nuestro modo de ver, a la imprecisión de las teorías sobre los actos jurídicos, por lo que trataremos de determinar la naturaleza jurídica del fideicomiso de manera metodológica. El trust, como institución de derecho de equidad, surgió en Inglaterra desde el siglo XII y su evolución abarca ya aproximadamente 7 siglos, de donde es claro deducir que en el sistema inglés y en el norteamericano sus perfiles están bien definidos. El fideicomiso mexicano tiene alrededor de 60 años de haberse introducido de manera efectiva en nuestro sistema legal y naturalmente tiene perfiles propios, pero para su interpretación la doctrina acude con frecuencia al estudio jurídico comparativo del trust, que lo hace Batiza. En el estudio que haré a continuación trataré de seguir el método lógico jurídico, y aun cuando este trabajo no pretende ser de teoría general del derecho, ni su objetivo es el fijar conceptos jurídicos fundamentales, tendré necesariamente que hacer referencia a lo que los autores llaman negocio fiduciario. Primero trataré de determinar lo que la doctrina entiende por negocio jurídico y su crítica. Después trataré de determinar si existe negocio fiduciario, negocio de fiducia o negocio fiduciante, como también se le ha llamado, y expondré mi criterio sobre el particular. La teoría del negocio jurídico. La teoría del negocio jurídico está íntimamente relacionada con los hechos o fenómenos jurídicos y su clasificación. Es conveniente aclarar desde ahora que, por lo menos en México y en muchos países de tradición latina, no está reconocida en la legislación la expresión negocio jurídico, y si lo está, no tiene un concepto de limitación precisa. En consecuencia, como primera cuestión es conveniente dejar precisado que, por lo menos en los países citados, se trata más bien de una cuestión teórica que, a mi modo de ver, más que aclarar los conceptos, origina imprecisión, no aporta ninguna utilidad práctica y sí contribuye mucho a la confusión, sobre todo de estudiantes y de personas poco compenetradas de la doctrina jurídica. La misma palabra negocio en el uso común del lenguaje corriente implica ocupación, actividad, tarea, empleo, gestión lucrativa, acción o efecto de negociar o comerciar. Y en el uso común y corriente, tal es la idea que se tiene de negocio. Ahora bien, su uso en la teoría jurídica es una pretendida innovación de la doctrina, como muy bien lo apunta Caballenas. Es un concepto que trata de ser innovador, de importación germánica e italiana, tal vez
para sustituir el nombre más clásico o anticuado para los innovadores que utilizan la tradición jurídica francesa y de los países que le siguen. Cito enseguida algunas definiciones proporcionadas por los autores que siguen la doctrina del negocio jurídico. Para Branca, negocio jurídico es una expresión de voluntad, expresión de la propia autonomía llamada negocial del hombre, destinada a un fin práctico que por virtud de la ley más o menos cabal realización, lo que equivale a decir que el ordenamiento jurídico en vista de la legitimidad del fin al que corresponde una función, la causa del negocio, y que por esa razón, dada su fisonomía, es digna de tutela, le otorga las consecuencias jurídicas más adecuadas para realizarlo. Más adelante el mismo autor reconoce que el negocio jurídico es una abstracción o una categoría lógica, lo cual en el fondo implica que no está reconocida por el derecho positivo. Para Castán, el negocio jurídico es un acto integrado por una o varias declaraciones de voluntad privada dirigidas a la producción de un determinado efecto jurídico y a las que el derecho objetivo reconoce como base del mismo, cumplidos los requisitos y dentro de los límites que el propio ordenamiento establece. Para Windeschede, el negocio jurídico es la declaración de voluntad de una persona en virtud de la cual quien la hace se propone crear, modificar o extinguir un derecho o una relación jurídica. El autor argentino Héctor Negri lo define como sigue: dentro del esquema general de hechos jurídicos voluntarios lícitos, la doctrina ha destacado cierta clase especial de hechos que, revistiendo de esos tres caracteres comunes, juristicidad, voluntariedad y licitud, tienen aún el siguiente atributo: el hecho humano en el que coinciden de alguna manera para producir efectos en derecho, precisamente aquellos efectos que de preferencia han de serle imputados. Estos hechos así definidos por esta última particular calidad se llaman negocios jurídicos. En México, los principales defensores de la doctrina del negocio jurídico puede decirse que son los doctores Raúl Ortiz Urquidi y Miguel Villoro Toranzo. En efecto, para el primero, el vocablo negotium se encontraba en los textos romanos y en los del antiguo derecho español, pero usado con tanta variedad de sentidos que parecía inservible para el lenguaje técnico jurídico. Por ello, no se introduce directamente en la ciencia jurídica, sino después de haberse dado especial relevancia al término de acto jurídico. Entonces se empleará la frase negocio jurídico para nombrar un tipo especial de actos jurídicos: negotium contractum sine lagam. Asimismo, el doctor Ortiz Urquidi reconoce que este concepto es una figura básica de la dogmática del derecho privado y al reconocer tal característica y que solo ha sido aceptado fundamentalmente en las doctrinas alemana, austríaca y belga, también reconoce sus limitaciones. En efecto, dice: el negocio jurídico como término técnico, la consagración del negocio jurídico como término técnico y figura básica de la dogmática
del derecho privado se debe al esfuerzo de los pandectistas alemanes para sistematizar la ciencia jurídica. Hugo, Hayes, Thibaut, Savigny. Puede destacarse como decisiva la obra de Savigny, que utilizando como sinónimos los términos declaración de voluntad y negocio jurídico, estudia unitaria y detalladamente la problemática del negocio jurídico, cuya distinción respecto del concepto de acto jurídico resultará desde entonces evidente. Puchta. De modo que en la primera mitad del siglo XIX el concepto de negocio jurídico puede considerarse generalmente recibido en las doctrinas alemanas, austríaca y hasta en la belga de la época Warkinen. La legislación tarda algo más en utilizarlo, pero pronto el Código Civil de Sajonia de 1963 lo recoge y lo define como concepto técnico, diciendo: un acto es un negocio jurídico cuando la acción de la voluntad se dirige de acuerdo con las leyes a constituir, extinguir o cambiar una relación jurídica. En cuanto a las bases para la distinción precisa entre acto y negocio jurídico, el autor en cita señala: hemos pensado que para distinguir pulcramente entre hechos, actos y negocios jurídicos no hay sino tomar en cuenta la intervención de la voluntad, presencia o ausencia de ella en estos dos momentos. A, en la realización del acontecimiento en que el hecho, el acto o el negocio pueden consistir, y B, en la producción de las consecuencias jurídicas. Acto jurídico, pero volvamos a nuestro tema. En el hecho, ya dijimos, no interviene la voluntad ni en la realización del acontecimiento ni en la producción de las consecuencias. En el acto, y así se distingue del hecho, la voluntad interviene solo en la realización del acontecimiento, primer momento, mas no en la producción de efectos, segundo momento. No obstante lo cual estos se producen. Negocio jurídico. En cambio, en el negocio, la voluntad interviene en los dos citados momentos, en la realización del acontecimiento y en la producción de las consecuencias jurídicas. El ejemplo típico es el contrato, pues voluntariamente lo realizan quienes lo celebran primer momento y los propios contratantes están deseando al celebrarlo. Segundo momento, la producción de las correspondientes consecuencias jurídicas. Verbigracia. El comprador y el vendedor voluntariamente celebran el contrato de compraventa e indiscutiblemente que lo hacen con la innegable intención de que se produzcan, entre otras y como principales consecuencias jurídicas, la de adquirir el uno la propiedad de la cosa y el otro el precio. En cuanto hace a las ideas del doctor Villoro expuestas en su obra Introducción al estudio del derecho, afirma: sin embargo, la distinción entre actos jurídicos, aunque aceptada ya por tratadistas no solo alemanes, Gustavo Hugo, Federico Carlos de Savigny, Bernardo Wandscheid, Enrique Denburg, Andrés von Thur y Enneserus Niperli, sino también italianos, Salvador Pugliati, Francisco Ferrara, Francisco Carneluti, Vittorio Socialoja, Emilio Betti, Mario Rotondi y Giuseppe Stolfi, españoles,
Felipe Sánchez Román, Felipe Clemente de Diego, José Castán Tobeñas y Federico Puig Peña, y sudamericanos A.T. de Freitas y Arturo Orgaz. No ha sido aún suficientemente acogida ni ofrece bastante claridad, de suerte que algunas legislaciones de este siglo continúan prescindiendo de ella e insisten en el gravísimo defecto, al decir de Freitas, de legislar sobre materias de aplicación general como si fueran exclusivas de los contratos o testamentos. Nuestro Código Civil dice: las disposiciones legales sobre contratos serán aplicables a todos los convenios y a otros actos jurídicos en lo que no se opongan a la naturaleza de este o a disposiciones especiales de la ley sobre los mismos. No obstante, lo que dice nuestra ley, es evidente que no se puede dar el mismo tratamiento al acto jurídico propiamente dicho y al negocio jurídico. En el primero, las normas jurídicas deben limitarse a reconocer la responsabilidad que tiene el sujeto sobre las consecuencias jurídicas de su acto, en tanto que en el negocio jurídico las normas tienden además a verificar si se dieron todos los elementos necesarios para su nacimiento y para proteger sus efectos. En efecto, el negocio jurídico es, según definición de Emilio Betti, el acto de autonomía privada reconocido por el derecho como productos del nacimiento, modificación o extinción de relaciones jurídicas entre particular y particular. El negocio jurídico es un acto creador de derecho, es fuente formal, secundaria y subsidiaria de la ley. Como tal, el derecho lo sujeta a determinadas formas solemnes y una vez nacido lo protege coactivamente en sus consecuencias. Cabe señalar que otros autores dentro de la tradición jurídica mexicana no recogen el concepto de negocio jurídico. Puede citarse a Rogina Villegas, a Rafael Pina, y en el derecho extranjero podemos citar a Eugene Gademelde. Resumiendo, puede afirmarse que los tratadistas que reconocen el concepto de negocio jurídico lo definen como un hecho consistente en una manifestación de voluntad para producir efectos reconocidos por el orden jurídico y demás lícitos. En contraposición con la doctrina del negocio jurídico está toda la teoría derivada del sistema francés que clasifica los hechos jurídicos en naturales y del hombre, y a estos últimos en hechos en estricto sentido y actos jurídicos. En este sentido es casi unánime la doctrina francesa y gran parte de la doctrina mexicana, ya que consideran el acto jurídico como un hecho del hombre, consistente en una manifestación de voluntad que tiene la intención de crear efectos del derecho, como son crear, transmitir, modificar, declarar o extinguir derechos y obligaciones. A partir de este concepto, tanto la doctrina como la legislación han establecido las bases para su desarrollo y en cierta forma están reconocidos en nuestro derecho en los artículos 1772, 1793 del Código Civil del Distrito Federal de 1928, al establecer que convenio es el acuerdo de dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones, y que los convenios que producen o transfieren obligaciones y derechos toman el nombre de contratos.
Como puede observarse, la terminología sobre el negocio jurídico es sensiblemente similar a la del acto jurídico. Casi podríamos afirmar que la doctrina que insiste en la distinción de lo que hace es cambiar la palabra negocio por la palabra acto. Pues en cuanto a los efectos que originan, coinciden en que son la producción de derechos y obligaciones. Ahora bien, en cuanto al uso mismo de la palabra negocio, ya vimos que es discutible y confusa y que inclusive en el idioma francés no existe una palabra parecida a la latina negotium como en el español. Pues como dice Caballenas, affaire es para los franceses negocio, solo que en las esferas mercantiles y en las de los escándalos morales y de dinero. En seguimiento de esta tónica puede apreciarse que los tratadistas pretenden dar un contenido muy específico a la expresión negocio jurídico, por lo que para comprender su connotación habría que estudiar a fondo esta doctrina, que es en sí, según creemos, un tanto discutible. El negocio jurídico no está formalmente reconocido en la mayor parte de la legislación del mundo y, para ser más preciso, el negocio jurídico no está reconocido como tal ni definido en el sentido en que lo hacen los autores en ninguna disposición legal mexicana. El doctor Ortiz Urquidi reconoce que la regulación legislativa solo ha sido aceptada por escasos países y cita los artículos 81 y 158 del Código Civil brasileño y los artículos 127 y 289 del Código Civil griego. Y también afirma que en contraste con esta acogida está la franca resistencia de la doctrina francesa a adoptar este concepto. Es un hecho comprobado que la teoría del negocio jurídico, como lo señala Negri, parte de un criterio general de indeterminación, lo cual la hace vulnerable precisamente por su carácter indeterminado y en cierta forma por su falta de originalidad, ya que, según reconoce Stoffel, durante casi 2 siglos la doctrina ha elaborado tan profundamente la teoría del negocio jurídico que sería vano tratar de definirlo de una forma original. Consecuentemente, la pretendida innovación del concepto de negocio jurídico no es una aportación novedosa ni definida en la teoría del acto jurídico y en última instancia únicamente consistiría en cambiar los términos de negocio por acto, razón por la cual se debe rechazar tal concepto. Una vez expuesta mi opinión sobre el concepto negocio jurídico, analizaré enseguida la cuestión de si al fideicomiso se le puede calificar como tal. Los autores mexicanos, con una persistencia notable y coincidente, afirman que el fideicomiso es un negocio jurídico. En esto coinciden Octavio Hernández, Mario Bauch, Garciladiego, el doctor Raúl Cervantes Ahumada, Jorge Alfredo Domínguez Martínez, Jorge Serrano Trasviña y José M. Villagordoa Lozano, principalmente. En efecto, para Villagordoa, en nuestro derecho se ha reconocido, ha reglamentado el fideicomiso, que es una especie de negocio fiduciario. Es así como el derecho positivo mexicano va comprendiendo dentro de su ámbito
las nuevas formas contractuales desconocidas para su derecho tradicional. Para Jorge Alfredo Domínguez, el fideicomiso es un negocio jurídico por la diversidad tan grande de fines que pueden perseguirse con el mismo. El campo tan amplio en el que actúa la autonomía de la voluntad y por las múltiples posibilidades que ofrece esta figura, y por ello afirma contundentemente que el fideicomiso debe considerarse como una especie de los negocios jurídicos. La simple letra de los 15 artículos que se contienen en el capítulo de la LTOC correspondiente al fideicomiso ponen inmediatamente de manifiesto el campo tan grande en el que pueden desplazarse la autonomía de la voluntad privada cuando tiene lugar la celebración de una de estas operaciones. Más aún, precisamente por ello, no hay otra figura jurídica en toda la legislación perteneciente al derecho privado mexicano que cuente con la versatilidad de esta, aun cuando en las conclusiones afirma que el fideicomiso está compuesto de dos diversos negocios. Uno, el constitutivo de una declaración unilateral por la que el fideicomitente manifiesta su voluntad en el sentido de destinar ciertos bienes a la realización de un fin lícito determinado, y otro, sí, un contrato que admite denominársele de ejecución de fideicomiso, por el que la fiduciaria se obliga con quien lo celebra a llevar a cabo todos los actos tendentes a la realización de ese fin. Evidentemente aparece una contradicción, pues en la primera parte de su tesis habla de que es un negocio jurídico y en la segunda de que son dos. Más adelante nos referiremos tanto a la manifestación unilateral de voluntad como al contrato, pero desde ahora creemos que no podríamos compartir la teoría del contrato de ejecución de fideicomiso, pues en principio se estaría creando una nueva categoría de contratos que serían, siguiendo las ideas del doctor Domínguez Martínez, los contratos de ejecución. Para Octavio Hernández, el fideicomiso también es un negocio jurídico. Sin embargo, señala que es didácticamente contraindicado pretender dar la definición o tan siquiera el concepto de fideicomiso o abordar el estudio de su naturaleza jurídica antes de hacer la descripción detallada de su constitución y de su funcionamiento, sin cuya comprensión aquellos serían difícilmente entendidos. Mario Bauch García Diego a priorísticamente afirma: el fideicomiso es un negocio jurídico que está cobrando mayor importancia cada día en nuestro país. Y más adelante agrega: como ya lo he indicado, mediante el fideicomiso una persona física o moral destina sus bienes o derechos a la realización de una finalidad lícita y determinada, encomendado a una institución fiduciaria llevar a cabo esa finalidad en beneficio propio o de otra persona. Por virtud de este negocio jurídico, el bien o el derecho salen de la esfera patrimonial de quien lo constituye fideicomitente, para que su titularidad pase a la institución y para los fines que haya determinado el autor del fideicomiso.
Es una modalidad especial del cambio de titular de los bienes o derechos y se llama patrimonio fideicomitido. En igual sentido pueden consultarse Jorge Serrano Trasviña y también Rodríguez y Rodríguez en su curso de Derecho Mercantil. Como se colige de las transcripciones de los distinguidos autores que se han ocupado de esta cuestión, hay cierta unanimidad al considerar el fideicomiso como negocio jurídico, pero no explican por qué lo consideran como tal, con la excepción del doctor Domínguez Martínez. Ahora bien, si he negado la categoría meramente teórica de los fenómenos jurídicos que en la doctrina alemana e italiana se conocen con el nombre de negocio jurídico, lógicamente y para ser consecuente con ese pensamiento, no debe aplicarse tal terminología al fideicomiso, pues además de que no resulta práctica, no ha sido aceptada por el uso mercantil y bancario de nuestro país. Tanto es así que en la experiencia diaria no se ha observado que en un solo documento se diga negocio de fideicomiso constituido por X o Z persona. Al contrario, en la práctica diaria se habla de contrato o convenio de fideicomiso. La doctrina del negocio fiduciario. En la doctrina, sobre todo en la extranjera y en aquellos países en los cuales no se ha introducido todavía el trust anglosajón, ni el fideicomiso, ni una figura equivalente, se ha desarrollado toda una corriente para definir lo que llaman negocio fiduciario y que consiste en aquel acto celebrado por particulares, no previsto expresamente por la ley, con la intención aparente de celebrar un acto diferente de la finalidad requerida por las partes y que consiste en que una de ellas entrega bienes a otra para que esta última cumpla con ellos una fidelidad y que ésta solo será efectiva si aquel que recibe los bienes obra de estricta buena fe y cumple moral y jurídicamente su obligación. En los países en donde está reconocido el trust o en su caso el fideicomiso, estas figuras llenan el vacío existente en otros ámbitos de un instrumento jurídico mediante el cual una persona puede entregar a otra determinados bienes para cumplir ciertos fines lícitos. En consecuencia, en esos sistemas jurídicos dichas figuras están reguladas expresamente por el derecho, delimitadas sus características, sus efectos y la forma de crearlas y extinguirlas. En consecuencia, en países como el nuestro y en aquellos en que se recoge el trust o el fideicomiso, el llamado negocio fiduciario resulta un concepto exótico que linda mucho con la simulación de actos jurídicos. En efecto, se puede citar, por ejemplo, en México al doctor Octavio Hernández, que habla de negocio fiduciario. Es negocio indirecto de la manera siguiente. Negocio fiduciario es negocio indirecto no tipificado por el derecho, integrado por un negocio jurídico manifiesto, válido ante terceros, y otro negocio jurídico oculto que responde a la verdadera finalidad perseguida por las partes, válido solo entre ellas, negocios jurídicos cuyos efectos no coinciden, para después concluir que es secreto, que persigue
un fin ilícito y oculto y que no se haya reglamentado por el derecho y que en el mismo puede participar cualquier persona que es indirecta y atípica. Postura similar adopta Villagordó Lozano, quien también habla de este tópico y de las figuras atípicas innominadas y muy especialmente de los negocios fiduciarios. Domingos Martínez, en su obra ya mencionada, también habla de negocio fiduciario y lo concibe como aquel acuerdo mediante el cual un sujeto transmite la propiedad de un bien o la titularidad de un derecho a otro y éste se obliga a destinar lo transmitido a una finalidad determinada que aquel le señaló y lo que corresponderá a la confianza que para ello le tuvo el primero. También habla este autor de la dualidad de relaciones, de la licitud o ilicitud del mismo y también del negocio simulado y expone en las páginas 178 y 179 por qué el fideicomiso es un negocio fiduciario y en la 181 también establece distinciones entre ambos conceptos, con lo cual la imprecisión se acentúa. Gran parte de la doctrina hace referencia a la llamada sustitución fiduciaria para tipificar este concepto. La doctrina del negocio fiduciario ilícito, atípico, simulado, creemos que no tiene ninguna relación con el fideicomiso, pues mediante este el fideicomitente destina ciertos bienes a un fin lícito determinado, encomendando la realización de ese fin a una institución fiduciaria, con los efectos, modalidades, límites y consecuencias que el régimen jurídico establece. Por tanto, el fideicomiso es una figura atípica, lícita, legal y perfectamente reglamentada, y en consecuencia no parece lógico ni congruente compararla con actos simulados ni con figuras que con otros países en los cuales no se ha adoptado legalmente una institución similar al trust o al fideicomiso. Al hacer el estudio paralelo del llamado negocio fiduciario con el fideicomiso, a lo único a lo que contribuye es a la dispersión de conceptos y a su imprecisión. Ahora bien, si por típico se entiende un acto jurídico definido por las leyes, precisado por las mismas y con modalidades, requisitos y circunstancias que el propio régimen jurídico va determinando, el contrato de fideicomiso en México es típico porque está delineado y determinado por el orden jurídico. El fideicomiso y la manifestación unilateral de voluntad. Hay un gran sector de doctrina mexicana que afirma que el fideicomiso puede ser constituido por un acto unilateral de voluntad o que es un acto unilateral de voluntad. Así, el doctor Domínguez Martínez afirma: el fideicomiso es un negocio jurídico que se constituye mediante declaración unilateral de voluntad de un sujeto llamado fideicomitente, por virtud de la cual éste destina ciertos bienes o derechos a un fin lícito y determinado, y la ejecución de los actos que tiendan al logro de este fin deberá realizarse por la institución fiduciaria que se hubiere obligado
contractualmente a ello. Y agrega, el fideicomiso en general está compuesto de dos diversos negocios. Primero, el constitutivo, que es una declaración unilateral por la que el fideicomitente manifiesta su voluntad en el sentido de destinar ciertos bienes a la realización de un fin lícito y determinado. La confusión sobre la naturaleza del acto que crea el fideicomiso, estimamos, se deriva de la redacción que dio el legislador a dos artículos de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, que son el 350 y 352, que a la letra dicen: artículo 350. Solo pueden ser fiduciarias las instituciones expresamente autorizadas para ello, conforme a la Ley General de Instituciones de Crédito. En caso de que al constituirse el fideicomiso no se designe nominalmente la institución fiduciaria, se tendrá por designada la que elija el fideicomisario o, en su defecto, el juez de primera instancia del lugar en que estuvieron ubicados los bienes, de entre las instituciones expresamente autorizadas conforme a la ley. El fideicomitente podrá designar varias instituciones fiduciarias para que conjunta o sucesivamente desempeñen el fideicomiso, estableciendo el orden y las condiciones en que hayan de sustituirse, salvo lo dispuesto en el acto constitutivo del fideicomiso, cuando la institución fiduciaria no acepte o por renuncia o remoción cese en el desempeño de su cargo. Deberá nombrarse otra para que la sustituya. Si no fuese posible esta sustitución, cesará el fideicomiso. Artículo 352. El fideicomiso puede ser constituido por acto entre vivos o por testamento. La constitución del fideicomiso deberá siempre constar por escrito y ajustarse a los términos de la legislación común sobre transmisión de los derechos o la transmisión de propiedad de las cosas que se den en fideicomiso. Por lo que toca a la cuestión de si el fideicomiso puede constituirse por acto unilateral de voluntad, los autores son poco claros al afirmar que existe fideicomiso por el hecho de que el fideicomitente lo constituya, aunque la fiduciaria no lo haya aceptado, y esto parece más bien un sofisma a la luz de la lógica jurídica. Por orden lógico, analizaré primero los efectos de la declaración unilateral de voluntad y después compararé esa figura con el fideicomiso. La declaración unilateral de voluntad como fuente de las obligaciones es una cuestión debatida y curiosamente también es la doctrina alemana la que se preocupó primeramente de ello. Y hay dos vertientes: aquella que considera la voluntad unilateral como una fuente general de las obligaciones, y la otra que sostiene que la voluntad unilateral solo puede ser fuente excepcional de las obligaciones en los casos en que específicamente lo reconoce la ley, posición con la que concordamos totalmente. Los códigos civiles de Alemania, Italia y Suiza, así como el de México, recogen la declaración unilateral de voluntad como obligatoria solo en los casos en que la ley así lo considera.
En Francia y en España, los códigos civiles no regulan este aspecto. Consideramos que el pensamiento del extinto maestro de Pina es suficientemente claro sobre la materia, por lo cual lo seguimos. Podemos recordar también a este respecto la opinión de Valverde, según la cual no todas las promesas unilaterales deben ser declaradas obligatorias, sino solamente aquellas que, como dice Jenny, parezcan indispensables para alcanzar un resultado socialmente deseable e imposible de obtener prácticamente de otro modo, cuando además no sean susceptibles de engendrar una incertidumbre de propiedad por demasiado perjudiciales al crédito. Los autores han tratado ampliamente este tema, disertando abundantemente acerca de la conveniencia e inconveniencia de admitir la voluntad unilateral como fuente de las obligaciones. Ahora bien, como el Código Civil vigente para el Distrito Federal ha establecido como tal expresamente, el debate ha perdido para nosotros gran parte de su interés. Entre nosotros, la voluntad unilateral es una fuente legal de las obligaciones civiles. Parezca bien o parezca mal, esta es la realidad legislativa a que estamos sujetos. La solución del discutidísimo debate que durante tantos años se dio ha sido acertada. El legislador mexicano hubiera hecho mal en negar a la voluntad unilateral el valor de fuente de las obligaciones, pues si hubiera procedido de esta manera, habría cerrado los ojos a nuestra realidad social, donde esta voluntad era reconocida como fuente de obligaciones antes de haberlo sido expresamente reconocido por la ley. Como expresiones unilaterales de la voluntad productoras de obligaciones, regula el Código para el Distrito Federal los siguientes artículos 1860 a 1881. El hecho de ofrecer al público objetos en determinado precio. B. El compromiso mediante anuncios u ofrecimientos hechos al público de realizar alguna prestación en favor de quien llene determinada condición o desempeñe cierto servicio. C. Apertura de concurso en que haya promesa de recompensa para quienes llenaron ciertas condiciones, con fijación de un plazo. D. La estipulación contractual en favor de tercero. Continúa diciendo el doctor de Pina, la manifestación unilateral de la voluntad de acuerdo con la interpretación corriente de nuestro ordenamiento civil solo es eficaz tratándose de los casos expresamente autorizados, sin que sea posible dar eficacia alguna a manifestaciones distintas de las reguladas directamente por el legislador. Sobre esta cuestión, la doctrina nacional no es, sin embargo, uniforme, pues se encuentra frente a frente en posición irreductible los dos civilistas mexicanos más caracterizados, Borja Soriano y Rojina Villegas. Para Borja Soriano, las únicas manifestaciones unilaterales de la voluntad eficaces por ser legalmente reconocidas por nuestra legislación civil son las nominadas, es decir, aquellas que el Código Civil admite y regula. Por el contrario, Rojina Villegas sostiene que existe la posibilidad legal de formular manifestaciones unilaterales de la voluntad innominadas.
considerando como tales el acto dispositivo unilateral gratuito, la oferta libre a persona indeterminada y la promesa abstracta de deuda. De lo expuesto inclusive por la doctrina Rojina Villegas, se considera como manifestación unilateral de voluntad, además de los casos citados, el testamento que tiene determinados efectos jurídicos. En materia mercantil, la ley reconoce efectos a la manifestación unilateral de voluntad en la emisión por parte de sociedades anónimas o de instituciones de crédito, de obligaciones. No menciono las cédulas hipotecarias porque ya no existen en nuestro medio jurídico. Bonos hipotecarios y financieros, bonos bancarios y certificados de participación. El artículo 213 de la LGTOC en su primer párrafo dice: la emisión será hecha por declaración de voluntad de la sociedad emisora, que hará constar en acta ante notario, y todos los efectos, características, modalidades, etcétera, están regulados en los artículos 208 al 228. Para los certificados de participación, el artículo 228 del mismo ordenamiento señala que la emisión se hará previa declaración universal. La emisión se hará previa declaración unilateral de voluntad de la emisora expresada en escritura pública. Y todos los derechos y obligaciones, modalidades, etcétera, están regulados en los artículos 228 y 228b. Como puede observarse, nuestro sistema jurídico, cuando establece la figura de la manifestación unilateral de voluntad, la reconoce expresamente y le señala cuáles son sus efectos. Hasta ahora no se ha pretendido que exista la declaración unilateral de voluntad tácita. En ninguno de los artículos que regulan el fideicomiso se utilizan las palabras manifestación unilateral de voluntad del fideicomitente, en la que el sistema legal reconozca el efecto de constituir el fideicomiso, de donde es dudoso deducir la conclusión, como lo afirma categóricamente el doctor Domínguez Martínez, de que el fideicomiso es una manifestación unilateral de voluntad del fideicomitente, pues ello no se desprende del pensamiento del legislador. Como lo veremos enseguida, el redactor de los artículos relativos al fideicomiso de la LGTOC de 1932 es el señor licenciado Pablo Macedo, y en un estudio que se comentará más adelante, jamás llega a afirmar que en concepto del legislador el fideicomiso pudiera constituirse por manifestación unilateral de voluntad. La simple manifestación unilateral de voluntad no transmite los bienes o derechos, pues para que esa transmisión se realice es necesaria la aceptación de aquella persona que va a recibir tales bienes. En consecuencia, la afirmación de que la simple manifestación unilateral de voluntad constituye y perfecciona el fideicomiso resulta totalmente ilógica, pues mientras no haya aceptación de la fiduciaria, no habrá transmisión de bienes y no habrá perfeccionamiento del contrato. La defectuosa redacción del párrafo tercero del artículo 350 de la LGTOC lleva a esta interpretación sofística cuando habla de que el fideicomitente podrá designar varias instituciones fiduciarias para que conjunta o sucesivamente desempeñen el fideicomiso, estableciendo el orden y las condiciones
en que hayan de sustituirse. En primer lugar, en la práctica o uso bancario puede afirmarse que en los fideicomisos no se designan varias instituciones fiduciarias que conjuntamente las desempeñen, pues esto acarrearía muchos problemas prácticos de ejecución. La experiencia ha demostrado que solamente se constituyen cuando por alguna causa el fiduciario no pueda cumplir el fideicomiso, o bien por el acuerdo entre las partes fideicomitentes y fideicomisarios, o como en el caso del establecimiento de la banca múltiple, en que con motivo de las fusiones de diversas instituciones de crédito, la fusionante adquirió al mismo tiempo el carácter de fideicomitente y beneficiario en ciertos fideicomisos de garantía. Además, es evidente que el legislador mexicano, en las diversas leyes que sobre fideicomiso existieron de 1926 a 1932, fue influido por el pensamiento del doctor Ricardo J. Alfaro por una parte y por el libro de Pierre Repaul por la otra, pues parece que se fue la única obra accesible en esa época, consultada por quien redactó los artículos de la LGTOC de 1932, que todavía están en vigor. El doctor Alfaro, influido por la institución del trust tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, llegó a afirmar que el fideicomiso podía constituirse por un testamento, y así lo propuso en su proyecto conocido como el Fideicomiso, estudio sobre la necesidad y conveniencia de introducir en la legislación de los pueblos latinos una institución nueva semejante al trust del derecho inglés. Imprenta Nacional, Panamá, 1920, artículo 17 de su proyecto, pero al mismo tiempo el artículo 13 del mismo expresaba: la existencia de los fideicomisos comienza cuando el fiduciario acepta el cargo, es decir, no podían existir por manifestación unilateral de voluntad. Nuestra ley de 1926 16 de noviembre del mismo año, que se llamó Ley General de Instituciones de Crédito y Establecimientos Bancarios, consagró también el principio de que el fideicomiso podía constituirse por testamento, artículo 107. Sin embargo, no precisó el carácter sustantivo de esta institución, y como lo afirma certeramente Macedo, existe gran vaguedad de conceptos en torno de ella. En el interesante estudio denominado El Fideicomiso Mexicano, del señor licenciado Pablo Macedo, publicado como prólogo a la versión en idioma español del Tratado Teórico y Práctico de los Trusts de Pierre Repaul, que viene a ser una exposición con motivos a posteriori por parte de quien redactó los artículos 346 a 359 de la LGTOC. El autor reconoce que formó parte de la comisión designada entonces para redactar la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, en la que coadyuvó, y sobre la institución del fideicomiso textualmente dice: mi estudio consistió en proponer el artículo de la Ley de Títulos que habría de convertirse en el título segundo, capítulo quinto del fideicomiso, que la comisión antes señalada me hizo el honor de aceptar en sus términos
pero del que soy único autor y pleno responsable, especialmente en lo que a defectos puedan advertírsele. En la configuración de las instituciones fiduciarias no tuve intervención alguna. Quedan hechas estas aclaraciones para el recto juicio del lector. Se desprende del estudio citado que las fuentes básicas del redactor de la ley fueron, primero, un artículo de Pierre Lepaul denominado La naturaleza del trust, traducido por el licenciado Pablo Macedo y publicado por la Revista General de Derecho y Jurisprudencia, dirigida por don Alberto Vázquez del Mercado, en su tomo tercero, páginas 105 y siguientes, de 1932, y posteriormente el Tratado de Lepaul, cuyo traducción también hizo el propio licenciado Macedo. Este autor dice textualmente: partiendo pues de que ley no debe enseñar sino mandar, y de que no es un manual didáctico sino un cuerpo de preceptos, se optó por configurar el fenómeno con la mayor claridad posible en su contenido y en sus efectos, dejando a la doctrina y a la jurisprudencia que, en cumplimiento de sus funciones propias, estudiaran el problema y propusieran, si fuese posible, una solución que mereciera un final consenso. Lo que además se propuso la ley de títulos fue apartarse de la teoría del doctor Alfaro, ya rechazada entonces y que no ha logrado superar posteriores críticas, a pesar de los esfuerzos hechos por su autor, aún por vía de correcciones y explicaciones adicionales. Respecto de la poca claridad del artículo 350 de la ley cambiaria, el trabajo que se comenta no parece aportar nada para resolver el problema, y sí contribuye a su indeterminación al exponer su comentario al mencionado precepto. El primer párrafo no amerita que agreguemos nada a lo ya explicado con anterioridad. En el segundo se confiere el derecho de designación de fiduciaria al fideicomiso, por estimarse que es el primer interesado en el buen funcionamiento de la institución, y solo en su defecto el juez, de quien se espera un criterio recto y objetivo. El tercer párrafo no requiere mayor explicación. El último merece las siguientes observaciones. Primero, se reconoce la autoridad del fideicomitente expresada en el acto constitutivo y solo supletoriamente se dictan las reglas siguientes. Segundo, no se impone la designación de la institución fiduciaria. Puede negarse a aceptar el cargo o renuncia a él, pues ambas partes, y en esos supuestos, o cuando, al igual que en el de remoción, veremos en qué condiciones se nombrará sustituto. Fuera de esas hipótesis, como es natural por falta de fiduciaria, cesará el fideicomiso, es decir, terminará o caducará. Como puede verse de la parte que hemos subrayado, el legislador que redactó la parte relativa a fideicomiso de la LGTOC determina que es un contrato y que se requiere la voluntad del fideicomitente y fideicomisario, aun cuando más adelante usa los términos contradictorios de que el fideicomiso cesa, termina o caduca.
¿cómo es posible que cese, termine o caduque algo para lo cual se necesitan dos voluntades y una de ellas no se da? Creemos que la terminología usada por el doctor Alfaro de Panamá en su proyecto era más adecuada y técnica al decir, artículo 13, la existencia de los fideicomisos comienza cuando el fideicomisario acepta el cargo. Más adelante, el licenciado Macedo en la página 32 reitera que el fideicomiso es un contrato. Dos son las ideas rectoras del precepto: la reiteración de la constitución del patrimonio fiduciario mediante la salida de los bienes del patrimonio del fideicomitente y su asignación a su nuevo titular, y segunda, la publicidad que en nuestro medio rige la materia de los inmuebles como garantía del comercio jurídico y para protección de terceros. En esta forma se evitan las discusiones existentes en otros regímenes jurídicos acerca de la buena o mala fe de quienes contratan con el fiduciario, con todos los inconvenientes y peligros y las dificultades consiguientes de liquidación que las mismas acarrean. Respecto de la admisión del fideicomiso en nuestro país, el licenciado Macedo señala lo siguiente. Aquí haremos una pausa para continuar con el párrafo. Toda la estructura que por ello se dio al fideicomiso mexicano responde a esas ideas. Continuaremos.